¿Quién vive, hermanos? Ya su nombre. Amén. Estamos muy calladitos, amén. Así que hay vida, amén. Sí, amén, como dice mi esposa. Ve a la persona que está a tu lado y dile, sonríe que el Señor te ama, amén. Sonríe que Jesús te ama. Y como en alguna oportunidad hemos compartido, dice el rostro alegre hermosea, dice ahí, el rostro, ¿no? Parafraseando ese texto, ¿quieres vivir más? Amén, sonríe y deja las cargas a Dios, amén. Y deja de preocuparte, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos por favor rápidamente al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo tras la pantalla. Van a ver también en la posteridad este mensaje, a los que se conectan y también se dan esta cita para con el Señor y ser instruido por su palabra. Pase a tu casa y a toda tu familia y bienvenido seas para estudiar la palabra del Señor, amén. Y bienvenidos sean también ustedes, hermanos, hermano Julio también, que el Señor lo bendiga, que nos visita también tanto tiempo, que el Señor los bendiga, amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Si tienes tu Biblia, puedes usar la Biblia. Si vas a usar para otros fines, mejor no lo uses, por favor, amén. Tienes 6 días o no sé cuántos días a la semana para ver tu celular y creo que para estudiar la palabra podemos abstenernos de eso, amén. Pero si es para leer la Biblia, amén, lo puedes usar. Aquí no hay legalismo, no somos religiosos, pero sí hay que tener reverencia y temor a Dios. Segunda Samuel, capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, leamos desde el verso 1, amén. Dice así la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Di conmigo: yo soy aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Vamos a orar. Oh Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, y queremos encomendarte, Señor, este tiempo en tus manos. Así como en medio de la alabanza, en medio de la palabra, Señor, y no menospreciamos nada de lo que sale, Señor, de tu boca, mi Dios. Queremos que nuestros dichos, Señor, sean agradables a ti, mi Dios. Que lo que salga de nuestros labios, Señor amado, aún para exponer tu palabra, Señor, vengas directamente de tu corazón, Padre, y tu Espíritu Santo sea quien dirija y nos guíe a toda verdad. Dirígenos, ayúdanos, Señor amado, a entender esta palabra, Señor, este mensaje, y no sea un mensaje más, Señor. Que entendamos, Señor, que no podemos menospreciar tu consejo, Señor. Ayúdanos, Dios, a prestar atención a tu voz, porque no solo de pan vive el hombre, lo demás puede esperar, Señor. Solo vivimos de lo que sale de tu boca, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso este relato, lo quise leer tal vez estos 20 versículos. No quise leer todo el capítulo 11 por factor de tiempo, pero sí te animo a que leas. Pero sí aquí vemos algo muy especial, la confrontación de Natán, el profeta enviado de Dios, por Dios, para hablar y amonestar a David. Natán significa su nombre dado, es decir, que era un mensaje dado de Dios para David. Y Natán, después de contarle esta pequeña parábola, una historia para confrontar el pecado que cometió David, nota ahí bien que David se exalta sobremanera al ver la injusticia de esa persona, entre comillas, que era él, que había actuado de mala manera y el haber robado, dice, esa ovejita que le pertenecía a su prójimo, de Urías Eteo. Estamos hablando de Betsabé, ¿verdad? Tú conoces la historia. Y se exalta y dice: esa persona merece morir. Es decir, mira bien la actitud de David, que le agradaba hacer justicia, pero cuando él le tocaba ser probado, y en ese sentido también en algún momento de nuestra vida, cuando nosotros nos va bien, cuando llegamos a tener victorias, ojo, no hay que bajar la guardia, porque en algún momento, dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y somos más propensos cuando las cosas van bien y andamos en victoria y de gloria en gloria, somos propensos a ser tentados. No por Dios, porque Dios no tienta a nadie, amén, sino que cada uno es seducido por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, dice el libro de Santiago, amén. Pero mira acá, y lo que hoy vamos a ver es el camino de la justicia. Sabes bien que todo este tiempo estamos hablando de que al Dios se lo conoce por sus caminos y que al Señor hay que temerlo, hay que conocerlo, amén. No solamente vivir una vida de que Dios nos salvó y vivamos una vida desenfrenada, sin temor ni reverencia, sin conocer la misericordia y la justicia de Dios. Así que ve anotando, hoy vamos a ver el camino de la justicia. Y el Señor me mostró este pasaje porque vamos a ir viendo algo del Nuevo Testamento, pero para que sea un inicio, que muchas veces nosotros pensamos dar consejo y estamos en lo cierto, incluyéndome, pero a veces no nos damos cuenta que yo soy aquel hombre que también hace injusticia. Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Y por eso te hice repetir, ¿verdad? Esa frase: yo soy aquel hombre. Porque nosotros, ¿cuánto les gusta nos gusta que las cosas se hagan conforme a la palabra de Dios? Unos cuantos, wow, amén. Nos gusta que las cosas se hagan conforme a la palabra de Dios, pero cuando eres confrontado, ¿qué hacemos? Sabemos reconocer, como dijo David: yo reconozco que pequé y que pequé contra Jehová. Es decir, contra el único. El Salmo 51 está todo ahí, el Salmo también 37, si no me equivoco, o Salmo 51. Hay dos salmos que hablan del arrepentimiento de David, pero no es el caso acá, sino que él reconoció haber fallado.
pero muchas veces podemos tener el síndrome de Adán. ¿Sabes cuál es el síndrome de Adán? Dios lo bendiga, gracias, hermano. El síndrome de Adán es echarle la culpa a todo mundo, ¿no? ¿Sabes, no? La mujer que me diste, Señor, si no hubiera sido ella, y echamos la culpa, no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos nuestra falla, ¿ok? Voy a ir avanzando poco a poco. En estos días, mi hermano menor nos decía una frase cuando estábamos reunidos, y él me decía, la falsa humildad es orgullo. Y a través de esa frase el Señor fue hablando a mi vida para poder ir preparando esta enseñanza que ya el Señor la había mostrado. Pero cómo es que Dios es tan misericordioso que confirma. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, la falsa humildad es orgullo. Amén. Y hoy agárrate del asiento, amén, porque este avión va a despegar y nadie se puede salir del avión, amén, si no va a perecer, sino que debemos quedarnos quietos para escuchar el consejo de Dios, amén. Ok, entonces es triste saber que lo que sabemos que debemos hacer, no lo hacemos y tenemos una apariencia. Y aquí vamos entrando más adelante, vamos a ir viendo aquel grupo de fariseos que eran exactamente cumplían esta frase, una falsa humildad, una falsa justicia, buscaban su propia justicia, ser visto ellos, pero no me voy a adelantar. Bueno, yendo paso a paso para que entendamos el mensaje, sabes bien que aquí la palabra en ningún momento está diciendo que la culpa de haber pecado David era de Betsabé, no, sino está enfatizando que David, primero que no era el tiempo de quedarse en casa, en el palacio, cuando era el tiempo de guerra. Siempre un rey tenía que salir a pelear. Y dice que él salió al balcón, lee el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, sale al balcón y ve, dice ahí, una mujer muy hermosa. No, seguramente no fue el único día que la vio a esta mujer, porque Betsabé seguramente también inconscientemente también se bañaba, y no era malo, ella estaba haciendo lo que era correcto, ni se daba cuenta quién la estaba viendo. David era aquel que también lo estaba observando, ¿ok? Y vemos también un detalle que Betsabé dice que se purificó de su inmundicia. Solamente te estoy resumiendo el capítulo 11 para que entiendas, amén, por factor tiempo no lo voy a leer. Entonces, cuando se purifica de su inmundicia, probablemente aluda a la limpieza posterior a los 7 días de impureza ritual por el ciclo menstrual. Es decir, que esto da lugar a que el niño que tenía Betsabé no era de Urías, su esposo. Por eso que cuando dice Betsabé está encinta, viene al rey y le dice, estoy esperando un hijo tuyo. Y lo que hace David, ¿qué era? Encubrir. Imagínate, un rey que parece que él amaba la justicia, amaba hacer lo correcto y él era un hombre que también obraba en misericordia, pero ese momento algo le nubló y no obró en misericordia para con su prójimo. Quiso encubrir y ve ahí, ¿verdad? Que Urías Eteo, dice, era más temeroso, no lo dice la palabra, pero infiere, amén, y en el espíritu vemos que Urías Eteo, aún estando borracho, tenía más temor de Dios que David estando sobrio. Es decir, notemos ahí, David que le dijo a Urías, ve a tu casa, lava tus pies y ten intimidad con tu mujer para encubrir su pecado, ¿me entiendes? ¿Y qué hizo Urías? No, porque un deber de un soldado aún se abstenía de todo lo que era sexual por el trabajo, por la lucha, por la guerra. Y él dice que se acuesta ahí en el templo, es decir, mejor dicho, en el palacio, en las puertas, y duerme con sus compañeros ahí en camas, como dormían los soldados, y no va a su casa. Entonces lo que hace David es, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces arma un plan para ponerlo al frente de la batalla a Urías. Quizá Joab no se había enterado, pero ya deducía a él, porque después le dice a aquel mensajero, ve y dile a David de Urías Eteo que ha muerto en la batalla. ¿Será que nosotros podemos tapar el sol con un dedo? No se puede. Todo sale a la luz. Por eso lo que el Señor quiere hoy enseñarnos es algo tan delicado de vivir una vida de justicia. Y al hablar de justicia, lo que viene primero a nuestra mente es dar a cual lo que merece. Eso es definición de justicia. Dar a quien, es decir, si alguien se porta bien, yo lo evalúo
como se porta bien, si se porta mal, etc. Tú conoces esa definición del diccionario. Pero justicia, vamos a ver acá, que va mucho más allá. Justicia habla del carácter de Dios, habla de la conducta de Dios. El camino, cuando estamos viendo este tiempo, los caminos de Dios, y se los conoce a través de sus caminos, esa palabra camino es la palabra derek en hebreo, que significa conducta, manera de proceder. ¿Cuál debe ser nuestra manera de proceder cuando nosotros vivimos en justicia? Y no te estoy hablando de la justicia que viene por la fe. La justicia, sabemos bien claro, estamos justificados con Dios por medio de Jesucristo. Cristo vivió una vida justa de obediencia, eso es justicia, 33 años por ti y por mí. Por eso que justicia es Jehová Sikenu, Cristo, es decir, Jehová, justicia nuestra. En Cristo tenemos justicia y somos justos. Pero cuando ya somos hijos de Dios, nacemos de nuevo, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de proceder tiene que ser como la misma vida de Dios. Cantábamos en medio de las alabanzas, la vida eterna que el Señor nos dio. No empieza en el cielo, empieza aquí en la tierra. Haz, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se es en el cielo. Citando la oración que enseñó nuestro Señor Jesús. Es decir, mi vida eterna, es decir, la vida que yo tengo de Dios, que es la vida Zoe, toda la vida de Dios, tengo que vivirla en esta tierra. Yo tengo que proceder de manera justa. Y al hablar de manera justa, se habla de una manera genuina, sincera, no hipócrita. Por eso que la falsa humildad es orgullo. Amén. Vamos entonces avanzando. David intenta cubrir su pecado y la ley castigaba con muerte. Solamente leamos unos pasajes, Deuteronomio 22:22, y acuérdate este pasaje para más adelante, cuando Jesús también perdona a aquella mujer. Deuteronomio 22:22, dice la palabra: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Wow, qué duro. Ya estaba en la ley, se tenía que castigar de esa manera. Por eso que Natán le confronta de parte de Dios a David, le dice: no, tú también hiciste blasfemar el nombre de Dios, porque cuando no procedemos conforme a la palabra de Dios, hacemos blasfemar el nombre de Dios delante de aquellos que todavía no conocen a Dios. Bueno, solamente unas pautas para que entendamos lo que vamos a ir viendo. Entonces vemos que Urías llegó a ser más temeroso que David porque permaneció leal a David, porque rehusó ir a su casa con su esposa. ¿Ok? Y ahí vemos, ¿no?, que Natán le dice que lo que has hecho es desagradable, es decir, algo que le ha disgustado a Dios, es algo que ante los ojos de Dios pues le has desagradado haciendo esa injusticia, no teniendo misericordia. Y ya dijimos que el pecado secreto siempre sale a la luz, ¿ok? Y no podemos nosotros intentar encubrir la culpa. Por eso dice un salmo, ¿verdad? Un proverbio, dice: el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo encubre, el que lo oculta, nunca prosperará. Qué importante es, amén. Vemos terminando este pasaje que Dios, por medio de Natán, le trajo un nombre a Salomón, Jedidías, que significa el amado del Señor. Es decir, que Dios, por medio de su perdón, trae reconciliación y trae restauración. Y por medio de Cristo somos ahora delante de Dios amados para Él. Amén. Por eso que debemos comprender también y sentar las bases doctrinales también de la justificación. Amén. Dios perdona nuestros pecados, pero Dios quiere que vivamos una vida que tema a Dios y que agrade a Dios, porque por nuestra culpa podemos llegar a ser tropiezo a cuántas generaciones. Es decir, mira aquí con 4 tantos, dicho y hecho lo que dijo David, y se basaba en la ley porque era alguien correcto, alguien justo. Pero en el momento de debilidad, pues no obró injusticia y tuvo que pagar con 4 tantos. Ahí vemos, ahí con sus hijos. Aquí vemos cómo muere también aquel niño, ¿ok? A los 7 días dice que ayunó y luego ya se vistió,
del luto que tenía, y es algo que también nos enseña aquí la madurez en la palabra. Si alguna vez has dicho, los niños, los bebés, ¿dónde se van? Porque a veces doctrinas tan venenosas dicen, no, y los bebés se van al infierno. Imagina tal aberración. David bien dijo, yo voy a él, pero él no vuelve a mí. Para que tengas una idea cuán misericordioso es Dios. Amén. Que todos aquellos niños también van directo a la presencia de Dios. Pero esto no es un tema, sé que tal vez tienes también como debatir y refutar, pero me adelanto, a veces tenemos una posición como los dioses cananeos, el dios Moloch. Sabes que ese dios era tan malvado, entre comillas, ¿no? Porque prácticamente eran estatuas. Era una estatua que tenía sus manos así, fuego estaba abajo, y los niños, los bebés, los ponían en esos brazos de esta estatua y los quemaban vivos. Por eso que cuando Dios dijo, ¿no? A esos cananeos son perversos y malvados, maten a Raimundo y a todo mundo, porque tenían que matar, porque no tenían que ellos copiar esas mismas costumbres, es decir, el pueblo de Israel. Y hoy en este tiempo se han hallado cementerios gigantes de niños dedicados a ese dios Moloch. Y tú dices, no, pero es injusto, ¿cómo Dios va a matar a todos? Dios es justo. No puedes tú, y vamos a llegar ahí, no puedes tú cuestionar a Dios. Dios lo que hace es justo porque también Él tiene que cumplir propósitos. Amén. Amén. Ok. Entonces David no justificó su conducta, sino que reconoció su culpa. No tuvo el síndrome de Adán, pero en algún momento también estaba queriendo encubrir, también taparse, como Adán también se ocultó aquí en aquellas ramas, ¿no? Entonces Natán le comunicó que Dios le perdonaba, Dios restaura también, Dios siguió utilizando a David, pero bajo un costo también inmenso, ¿no? Es decir, que afectó su papel como rey, su relación fue restaurada, así como tú y yo con Dios ha sido restaurada por medio de Cristo, pero las consecuencias todavía continúan. Y las consecuencias siguen. Por eso, cuán fiel y sabio es nuestro Dios, que su palabra te previene, es medicina preventiva. Te dice lo que no tienes que hacer, no porque te da un mandamiento que no lo hagas, no, sino por tu bien. Porque lo que vas a hacer va a ocasionar que va a desatar algo en un futuro. Y tú tienes una relación ya restaurada con Dios, pero las consecuencias siguen ahí, ¿ok? Entonces ya Salomón igual recibe ese nombre, el amado del Señor, y ese nombre fue entregado de parte de Dios, amén. Por eso que Dios nos ama a través de Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros amamos la justicia, amamos ser correctos, amamos hacer lo que realmente agrada a Dios, pero cuando no lo hacemos es porque tenemos en poco la palabra de Dios? Tuviste en poco, le dijo de parte de Dios Natán a David, tuviste en poco, es decir, esa palabra en hebreo es basá, que significa con desdén, tratar con desdén o desprecio, es decir, tomar a la ligera la palabra de Jehová. Es decir, notamos aquí que al tener en poco la palabra, tomarlo a la ligera, el consejo de Dios, llegamos nosotros a actuar no de manera justa, ni mostrando el carácter de Dios, ni mostrando el carácter de Cristo y la conducta de Cristo, sino que tomamos a la ligera y tenemos por poco la palabra del Señor. Qué bonito es cuando corregimos a los demás, pero tú mismo evalúate, empezando por mí. Qué bueno que nosotros reconozcamos en qué hemos fallado. Amén. Dios quiere que vivamos una vida que agrade al Señor. Ok, entonces, entrando ya al tema, la justicia no es definición de un tribunal, dar a cada cual lo que merece, sino que abarca mucho más allá. Vamos a Génesis 18-19 y quédate con la introducción de la vida de David, como Natán le dice, tú eres aquel hombre. Es decir, estaba teniendo una apariencia David, pero no se daba cuenta. Y la palabra de Dios tiene que desnudar nuestros corazones. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra, dice, hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios te discierne lo que tú estás pensando, sabe las intenciones de tu corazón cuando quieres hacer algo. Solo la palabra de Dios es la que nos desnuda. Amén. Y el que vive una vida de justicia, me adelanto, es aquel que ama
agradar a Dios a pesar de cualquier costo. ¿Ok? Muy bien, Génesis 18:19 dice la palabra: habiendo de ser Abraham una nación grande, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira bien lo que dice acá, dice: mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí todavía no estaba dada la ley del Señor, pero ya era el temor de Dios y el camino que Dios había mostrado también a los patriarcas. Justicia de Dios es la ley de Dios. Justicia de Dios es la palabra de Dios. Justicia de Dios es obrar en misericordia. David no tuvo misericordia de su prójimo. A veces llegamos a ser personas que no tienen misericordia aún de cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, vemos acá que la justicia, en este concepto, amén, si vemos aquí, era alguien que obraba, que guardaba los mandamientos del Señor. Por eso dice ahí que va a ser justicia y juicio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, dijimos que la palabra camino es derek, ok, y esa palabra es alguien, significa camino pisado, ya caminado, curso de la vida o modo de acción, carrera, conducta, marcha, manera de proceder, vereda, senda. Por eso el Salmo 19 dice: tus sendas. Es la conducta y la manera proceder de Dios. Y aquí vemos que dice que las generaciones de Abraham iban a guardar justicia y juicio. Y todo eso es parte de lo que es el camino de Dios. Nadie puede andar en el camino de Dios si no vive en justicia, si no vive agradando a Dios. Cuando el Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento: buscad el reino de Dios y su justicia, lo que le agrada, el proceder del Señor, el vivir en el Espíritu, todas estas demás cosas os serán añadidas. No es buscar el reino de Dios y su justicia, y a veces lo tomamos a la ligera de: ya tengo que congregarme, pero mi corazón no es el correcto, como decía nuestro hermano. Es decir, ¿de qué manera? ¿Cuál es el espíritu correcto cuando predicamos? El espíritu correcto de manera de proceder. Aquí hay un consejo y para una clave del éxito, si quieres llamarlo así, si lo vas a nombrar así. Vive en el Espíritu y el Señor va a suplir todas tus necesidades, porque haces lo que agrada a Dios. Así que ya vamos entrando más fuerte, ¿ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, hablar del camino habla del carácter de Dios. Habla no solamente, y el camino de justicia no solamente es juzgar a una persona. Dios no se limita a eso, sino cómo procede un hijo de Dios, conforme al corazón y al carácter de Dios, es decir, la manera de Dios ser, la manera de Dios pensar, la manera de Dios actuar. Y aquí vemos en este pasaje que justicia está definiendo como aquel que camina, dice ahí, o anda en los caminos de Dios. Dice la palabra: todas las sendas de Jehová son justas. Por eso que cuando hablamos de justicia no es pensar solamente en un tribunal, no debemos sacarnos esa idea, sino es pensar en el carácter, la naturaleza, la esencia de Dios, su naturaleza. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, que ahora que hemos recibido grandísimas promesas, hemos sido participantes de la naturaleza divina. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la misma naturaleza de Dios, tenemos la misma vida de Dios. ¿Por qué nos cuesta vivir a Dios? ¿Por qué nos cuesta vivir a Cristo? ¿Por qué nos cuesta? Porque es la carne que no te deja hacerlo. Por eso que ahí tú siéntete confrontado con esta palabra. Siéntete que tú mismo digas: este soy yo. No digamos: no, esta palabra es para esa persona. Uy, no, esta palabra es para aquel que no vino. Uy, no, mira, se perdió la palabra. Le voy a mandar el video para que lo escuche. Siéntete que esta palabra es para ti. Había una vez un sacerdote, pero por respeto esta ilustración lo voy a hacer. Tomemos un sacerdote y pastor, los dos a la misma vez.
Y un monaguillo, es decir, un líder, ahí que estaba también con él, y estaban en construcción, y agarraron un tubo, y este sacerdote le decía al monaguillo: ¿verdad que es pecado robar las ofrendas? Y del otro lado, ¿no?, el que escuchaba, el monaguillo decía: no se escucha, padre, no se escucha. Y otra vez le decía el pastor: ¿es verdad que es pecado robar las ofrendas? No se escucha. Entonces este pastor dijo: a ver, ya, intercambiemos, ven tú aquí, yo voy allá. Entonces viene aquí este monaguillo y le grita al padre, o le grita al pastor: pastor, ¿verdad que es pecado acostarse con las mujeres? Y el pastor y el sacerdote decía: no se escucha, no se escucha. A ver otra vez: ¿es verdad que es pecado acostarse con las mujeres? Y ahí el pastor se acerca y le dice: tienes razón, no se escucha, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros, cuando somos confrontados así como Natán, decimos: no se escucha, Señor, no? Nos hacemos los desentendidos, nos hacemos los tontos, porque el Señor te quiere corregir, nos quiere corregir. Y si actuamos de esa manera, es triste, hermanos, no vamos a prosperar. Pero si nosotros reconocemos nuestro mal proceder que estamos haciendo, amén, Dios va a tener misericordia de nosotros. Amén. Amén. No se escucha, están diciendo, ¿no? No se escucha. Amén. Ok, vamos a Levítico 19:15. Levítico 19:15. Dice la palabra del Señor: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Qué hermoso pasaje. No hagas favoritismo, no hagas injusticia, ni favoreciendo al pobre. Es decir, no te inclines al pobre, al débil, indefenso, al vulnerable, cuando también estás perjudicando al rico. Si, por ejemplo, tú le dices: ay, pobrecito, esa persona, mira, ese caballo, dale ese caballo. No, pero ese caballo le pertenece al rico. El pobre que se vaya caminando. Y tú dices: ay, no, qué duro con el pobre. Es que esa es la manera justa de proceder de Dios. Hoy se nos ha enseñado en todos los gobiernos mundiales socialismo o neoliberalismo. Dos lados opuestos. De hacer ricos a los pobres a expensa de los ricos, o que los ricos, con el otro lado de la moneda, hacer que los ricos sean más ricos a expensa de los pobres. No te voy a entrar en política, pero nota bien que cada forma de proceder de los gobiernos no son de manera justa, sino son injustos. Ten cuidado cuando vayas a votar en este agosto por el presidente que Dios va a también traer. Ten cuidado que a veces lo que nosotros queremos votar, más adelante que las consecuencias también cargará tu conciencia, porque tú votaste por esa persona. Pide a Dios que Dios ponga ese presidente que merece esta nación, y que Dios tenga misericordia, pero no tengas un favoritismo por un lado ni por el otro. Es mejor que votes en blanco. Ya lo dije, no sé. Bueno, pero yo no quiero ser responsable de que cosas que pasen, yo diga: mi culpa, yo voté por esa persona. No te estoy diciendo cómo debes votar, amén. Yo sé que Dios te va a mostrar, pero nota ahí, dice: no tengas favoritismo, dice, ni con el pobre ni con el rico. Somos injustos cuando perjudicamos al rico favoreciendo al pobre. También al revés, Dios no es sentimental. ¿Por qué muchas veces nos basamos en nuestros sentimientos y emociones? Que eso no agrada a Dios. Vive en el Espíritu. Si las cosas se tienen que corregir porque es la manera de proceder de la palabra, tus sentimientos y tus emociones no interesan. Muy duro, ¿no? Ok, muy bien, sigamos. Entonces, ahí vemos esa parte, ¿no? Es decir, no hagas favoritismo, no... Dice ahí: no andes chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Tengamos cuidado con la murmuración, tengamos cuidado con el chisme. Hay que arrancar eso de raíz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio también, 6:25. Hay que actuar de acuerdo a la rectitud de Dios. Eso es justicia.
Deuteronomio 6:25. Dice la palabra del Señor: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Wow. Sabemos que somos justos por medio de la justicia de Cristo, pero dice aquí que el obrar en justicia cuando somos hijos de Dios es poner por obra la palabra del Señor. Por eso que Juan enfatiza mucho, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Por qué nos conformamos solamente con que Jesús vino, murió en la cruz, nos salvó y no vivimos una vida de justicia? Es decir, la manera de proceder como Dios lo haría, como Cristo lo haría. Amén. Aquí esa palabra ley o mandamientos es traducida como palabra de Dios, es decir, su santa voluntad. Amén. Obediencia. También hay una parte en la palabra, ahí acompáñame a Deuteronomio 24:13. Mira el proceder en ese entonces de los judíos. Deuteronomio 24:13. Dice la palabra: sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Aquí cuando la gente prestaba algo, es decir, tomaban de garantía una prenda de vestir. Como hoy en día, no es malo cuando tú prestas a alguien con todo tu corazón, es decir, tienes misericordia, pero es verdad lo que se hace hoy en día, quieres una garantía, ¿verdad? Porque quieres que te lo devuelva. ¿Qué dice aquí la palabra? Ni aún deberías tomar eso de garantía. Es decir, porque tal vez esa única cosa que te ha puesto de garantía esa persona lo necesita. En ese entonces no tenían un closet de toda ropa como tienen las mujeres hoy, ¿verdad? No se enojen conmigo. Pero ahí solamente tenían unas par de prendas. Y porque alguien le prestó, esa ropa única que tenía la ponía en garantía. ¿Qué dice Dios ahí? Devuélvele esa prenda y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Toda nuestra manera de proceder con nuestro prójimo, con las personas, dice mucho de nosotros, y no de nosotros, sino de Dios. Ejemplo nuevamente de David que hemos visto. ¿Hacemos quedar bien el nombre de Dios o hacemos blasfemar el nombre de Dios por causa nuestra, como también pasó en la iglesia de Corinto? Entonces, ahí que está hablando, ten misericordia, es decir, obra en compasión. Y ahí entonces es traducida la justicia de Dios como misericordia. Por eso que David decía, no tuvo aquel hombre misericordia de su prójimo. Eso es justicia también. Y eso agrada a Dios. Cuando tu manera de proceder es como la de Dios en misericordia, pues eres de agrado a Dios. Amén. Salmo 119, leamos. Yo voy a leer rapidito. Salmo 119, 123. Salmo 119, 123. Dice la palabra: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. En otras palabras, toda la palabra de Dios es camino de justicia. Es lo que agrada a Dios. No es solamente lo que me conviene de aquí o lo que me conviene de allá, como en décadas anteriores. Esas posturas, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es justicia de Dios. Dice el Salmo 140, también en el verso 144, a ver, veamos, en el mismo capítulo. Dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. ¿Qué dice? Justicia eterna son tus testimonios. Testimonio habla también de la palabra de Dios. Verso 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Verdad viene de la palabra hebrea emuná, que habla también de justicia, también de misericordia, de ser fiel. Toda la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Toda su palabra es verdad. Toda su palabra es justicia. Amén. Ahora vamos al Salmos 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta,
Esa palabra ley habla de toda la palabra de Dios, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo. Amén. Los juicios de Jehová, dice ahí, son verdad. Amén. El temor de Jehová también es camino de justicia. ¿Qué dice el Salmo 85:10? Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Todo lo que es justicia, amén, de Dios es también verdad, misericordia, verdad, que se encontraron, dice, y la justicia y la paz se besaron. ¿Qué dice Isaías 5:15? Dice así la palabra del Señor: y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y el Dios santificado, dice ahí, el Dios, dice, santo será santificado con justicia. Es decir, ¿cómo es santificado Dios? Cuando somos nosotros obedientes. Santificad el nombre del Señor significa andar en obediencia. Cuando tú andas en obediencia, lo que agrada a Dios, santificas el nombre del Señor. Y esa palabra santificar habla de alguien que lo pone en alto al Señor, es decir, sea exaltado su nombre. Amén. Amén. Entonces, Dios es exaltado por su justicia, pero también cuando sus hijos viven en justicia, glorifican de esa manera a Dios, lo ponderan, lo reconocen, lo exaltan. ¿Por qué? Porque lo representan dignamente de acuerdo a lo que Él es. Efesios 5 dice, imiten a Dios, sean imitadores de Dios. ¿Por qué nos cuesta andar como Dios? Es decir, tener la vida misma de Dios. Porque nosotros llegamos a tener, como David, obramos y procedemos de manera injusta, no teniendo misericordia. Creemos que tenemos la razón y estamos caminando como, yo creo que estoy correctamente. Pero nota ahí, la falsa humildad, ahorita vamos a entrar más, ya estoy en tiempo, pero la falsa humildad es orgullo. Ok, vamos al Nuevo Testamento, ya para ir culminando y aplicando. Mateo 3:13. Y ahora sí, nota bien lo que vamos a ver de aquí en adelante. Mateo 3:13. Justicia de Dios, aquí la definición de Jesús abarca mucho, porque no estaba escrito en la ley que Juan el Bautista tenía que bautizar a Jesús. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Mateo 3:13 y 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué dice? Toda justicia. Entonces le dejó. Esto que estaba haciendo Jesús era de agrado al Padre. Era algo que estaba agradando a Dios. No estaba escrito en la ley que Juan tenía que bautizar a Jesús, pero Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Por eso que aquí, en esta salvedad, justicia también es todo lo que es voluntad de Dios, aunque no esté escrito en la Biblia. Lo que agrada a Dios. En esta salvedad podemos ver esto, es decir, habla un concepto más amplio de lo que es justicia, todo lo que es la voluntad de Dios. Todo lo que es la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Amén. Cuando nosotros no nos conformamos a este siglo, según dice Romanos 12, si no nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ahí comprobamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, tu manera de proceder. Cuando tú tienes una oportunidad de irte a otra ciudad o a otro país, con todo respeto, pero Dios no te dijo que te muevas, pero tú te mueves, ¿por qué? Porque hay una oportunidad, porque hay mejores lugares, no tenemos aquí mar, allá voy a ver el mar. Es decir, vamos nosotros guiándonos por nuestra emoción, por nuestros sentimientos, pero Dios no te dijo que salgas de ese lugar. Dios no te dijo que salgas de esa ciudad. ¿Por qué te vas a mover?
Moisés, aprendamos cómo siervo fiel en la casa de Dios decía: no me muevo, Señor, si tu presencia no va conmigo. Muéstrame tu camino para que yo te conozca. Es lo que debemos pedir al Señor. Señor, muéstrame tu camino. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cómo debo proceder, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Está escrita ya su voluntad aquí en la palabra, pero en muchas ocasiones el Señor mismo también te susurrará a tu oído y te mostrará también esa decisión que viene de parte de Él, para que no cometamos también locuras más adelante. Amén. Entonces, todo lo que está en la voluntad de Dios es justicia. Todo lo que es voluntad de Dios es justicia. En otras palabras, adorar al Señor es justicia si lo hacemos conforme al corazón de Dios. Servir a Dios también cuando servimos en la iglesia es justicia, si servimos de acuerdo a la voluntad y el sentir de Dios. Cuando predicamos también es justicia, porque estamos obedeciendo esa palabra que dijo: id y predicad. Pero si predicamos con el espíritu correcto. Administrar también es justicia, todo lo que Dios te ha dado, ya sea en el trabajo. ¿Por qué? De acuerdo al don que Dios también te ha dado. Es decir, también tú obras en justicia. Amén. Ahora sí, quiero que vayamos a Mateo 5 y aquí nos vamos a detener en todo este capítulo. Mateo 5:20. En alguna oportunidad ya hemos estudiado lo que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Y dijimos que leamos también el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, que son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. ¿Quién leyó? No levantes la mano. Amén. Pero yo sé que has leído. Amén. Ok. Nota bien que en este pasaje de Mateo 5 contrasta a Dios la hipocresía de los fariseos, una falsa humildad. Buscaban su propia justicia, pero no se daban cuenta que estaban obrando en injusticia. Y quiero que de tarea leas todo el capítulo. Voy a ir leyendo solamente algunas partes. Que en este Sermón de la Montaña dijimos que no habla de una justicia por las obras, sino que realmente habla de un nacimiento genuino, un proceder genuino que da fruto. La justicia de los fariseos era apariencia, era hipocresía. ¿Qué dice el verso 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia mayor? Cristo. Esa es la justicia mayor, no son nuestras obras. Pero quiero que apliquemos este principio de esta manera. Si vuestra justicia no fuere mayor de aquellos que solamente viven en apariencia, en hipocresía, es decir, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no vas a poder vivir la vida de Dios aquí en la tierra si tu justicia no es mayor, si realmente tu obediencia es agradar al Señor en todos tus días de tu vida. No solamente los días domingos, no solamente los días miércoles o un sábado al mes. No, todos los días de tu vida tiene que ser tu justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero para eso también debemos ver cómo era también la justicia de los fariseos. Hay varios pasajes, por ejemplo, no solamente te voy a citar, que hablan de la justicia. Por ejemplo, Romanos 14:17 en el Nuevo Testamento habla que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino dice ahí, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y según diccionario dijimos que justicia es dar cada cual lo que merece, es decir, lo que también se define en tribunales. Pero no nos damos cuenta que justicia es prácticamente vivir a Dios, vivir la vida de Dios en santidad, misericordia. Amén. Todo lo que es conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál era la intención de Jesús en este Sermón de la Montaña? Contrastar la hipocresía de los fariseos. Natán le dijo a David, como hoy nos dice el Señor, tú eres ese hombre. Nuevamente, dile a la persona que está a tu lado, yo soy ese hombre. Entonces, la palabra de Dios es para nosotros. No se oye, pastor, no se oye. ¿Se oye? ¿Sí? Amén. Ok, ahorita vamos a entrar más profundo. Boguemos mar adentro. Ok, entonces la intención del Señor Jesús era contrastar esta justicia falsa, una falsa humildad de los fariseos. Por ejemplo, si vamos al Mateo 23, solamente para revisar rápidamente cómo era la justicia, o la injusticia, mejor dicho, de los fariseos, que solamente era apariencia. Dice el verso 1 al 3. Vamos a ir leyendo algunos versos.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, enseñaban la ley de Dios. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué se llama una persona que dice y no hace? No se escucha, pastor, no se escucha. A ver, ¿qué se le llama a una persona que dice y no hace? Hipócrita, ¿verdad? Amén. Ahí está, hay muchos David, incluyéndome, ¿verdad? Hoy nos gusta amar la justicia, hacer misericordia, pero somos injustos y no nos estamos dando cuenta que la palabra nos está confrontando y nos está hablando. Es decir, aquí los fariseos tenían una apariencia, es decir, no vivían a Dios, sino vivían una vida de hipocresía. Te lo resumo este pasaje porque habla de que amaban ellos las salutaciones, las felicitaciones. ¿Cuántos hoy en día solamente, es que quiero que me saluden, es que quiero que me tomen en cuenta, es que quiero esto y el otro? Ay, el Señor te está hablando, eso es una justicia que tú estás buscando como los fariseos, ser visto y no realmente que sea visto Dios. Entonces, la religión aquella de los fariseos era ganarse el favor y la buena voluntad y el respeto de los demás. Pregunta, ¿eso es justicia? No es justicia. Buscar la aprobación de los hombres no es justicia. Amaban que los llamen maestros. Hoy aman que se les llame apóstoles. Hay apóstoles, amén. También hay apóstatas, amén. Pero hoy en día a muchos solamente, si no me dice apóstol, no te hago ese favorcito, ¿no ve? Y ahora ya también se ponen nombres superplanetarios, profeta interplanetario, no sé, van a ir hasta las galaxias, creo, ¿no ve? Entonces, muchos les gustaban que se les llame maestros, rabí, ser grandes, superintendentes. Pero dice la palabra que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Es decir, que Dios honra a los que le honran. El que dice es honrado al que Dios honra, en otras palabras. Miren lo que dice el verso 9 al 13. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En la parábola del mayordomo infiel, que lo habíamos visto este miércoles, dice que en esa connotación, en esa parábola, dice que muchos estaban entrando. Y esa parábola era para los fariseos, que también dijimos que también es para nosotros. Porque dice, muchos querían entrar, pero les ponían una traba. No quiero. Y dice que ellos se buscaban discípulos y los hacían doblemente peores hijos del diablo. Eso dice la palabra del Señor. Dice el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estamos viendo la falsa humildad, que en otras palabras es orgullo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué vemos ahí? Que ellos diezmaban aún la hierba de su patio. Es decir, todo querían, es decir, yo he hecho esto como aquel fariseo, ¿no? Yo no he cometido, no soy pecador como ese publicano, no soy adúltero como ese publicano, no hago esto, yo hago el otro, yo diezmo, yo me congrego, yo hago el otro, pero no vivimos a Dios. Podemos hacer todo lo que hace un cristiano, venir y saltar aquí en la congregación, venir y aplaudir, venir y diezmar, pero saliendo de aquí no vivimos la vida de Dios. Eso no te hace un cristiano. Un cristiano no es aquel que solamente cumple un rito de venir los domingos o los miércoles. Un cristiano vive a Dios todos los días. Un hijo de Dios vive a Dios agradando al Padre todos los días. Entonces notemos ahí, la falsa humildad es orgullo. Todo ellos lo hacían a su manera. Es decir, no había un espíritu de justicia. Se olvidaban lo más importante, dice ahí, la justicia, la misericordia, la fe. ¿Qué dice también ahí el verso 27?
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Wow! ¡Wow! Natán está confrontándole a David, y David tiene que reconocer: yo he pecado. No tener el síndrome de Adán, no, es que esa persona tiene la culpa, es que esa persona se comporta de esa manera. No, reconocer a que el Señor está contrastando. Y si no reconocemos que a Dios nos está hablando a nosotros, entonces algo está pasando ahí, hermanos. ¿Qué dice también el verso 36? Desde el verso 34. Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y otro azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis. Verso 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta, dice ahí, generación. En otras palabras, lo que buscaban aquí la justicia de los fariseos era apariencia, buscaban una justicia propia. Por eso en varias parábolas el Señor Jesús les decía: ustedes están buscando su propia justicia. Y en todo el Sermón del Monte, la intención de nuestro Señor Jesús era confrontar la falsa humildad, era confrontar la hipocresía, que tú y yo también no hemos obrado en justicia, no hemos obrado en misericordia. ¿Ok? Entonces el que es del reino va a entrar siempre, va a actuar como es el rey. Mucho se dice hoy: no somos hijos del reino, pero solamente es para empoderarnos, solamente es para tener una posición y denigrar a los que no lo son. No, vivir la vida del reino es vivir a la vida del mismo rey, de Jesucristo, vivir a Cristo. Esa es la vida del reino. Entonces la justicia de los escribas y fariseos eran las letras de la ley. Enseñaban a guardar ritos, ceremonias, formas de culto, pero no el espíritu de la ley, es decir, no el carácter y la naturaleza misma de Dios. Amaban los aplausos, amaban, es decir, ser reconocidos, tenían un temor, dice que era un mandamiento aprendido, como dice también Isaías, pero no vivían a Dios, no vivían a Dios. Mira, quiero leer otra vez, volvamos al capítulo 5 y leer estos cuantos pasajes. Con esto vamos a ir culminando, pero quiero que te identifiques. Y así como Dios a través de Natán confrontó a David, David reconoció y fue restaurada esa relación y Dios tuvo misericordia, aunque las consecuencias tuvieron que venir. A veces nuestro proceder no es el correcto y a veces las consecuencias van a venir, pero Dios quiere restaurarte y quiere tener misericordia de ti, pero quiere que vivas una vida de justicia. Y aquí dice Mateo 5, leamos el verso 3. Sé que esto ya lo hemos estudiado, pero así rápidamente. Y en todo esto identifícate. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, ¿a quién destaca el Señor? Dice: al pobre en espíritu. Es decir, aquel que se apropia de las riquezas de Dios. ¿Qué dice el verso 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, dice ahí, por heredad. En otras palabras, justicia de Dios es andar en humildad, en mansedumbre. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, aquel que ama hacer la voluntad de Dios, aquel que obra en misericordia, en amor, es decir, tiene hambre por hacer la voluntad de Dios. Luego dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, dice ahí, hijos de Dios. El verso 8 primero dice: los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, también ser justo es ser puro. Y el verso 9, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Dios es pacificador. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es pacificador. Ahora dile: Dios no es un Dios de chisme, no es un Dios de contienda, no es un Dios de enemistad ni de pleito. Dios es un Dios de perdón, de reconciliación y de amor. Amén. ¿Le dijiste a tu hermano? Amén. Dios no es un Dios de discordia, no es de murmuración. Dios es un Dios de perdón, de reconciliación y de amor. Por eso hace salir su sol para buenos
y malos. Y en base después de este sermón del monte que empieza aquí en el capítulo 5, contrasta ahí el verso 20 que dijimos: si vuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros no somos obedientes a Dios y nuestro proceder es de manera justa como Dios quiere que lo hagamos, pues hermanos, tenemos una falsa humildad. Por eso te animo a que leas esos 3 capítulos. Y todo esto era para desenmascarar la justicia hipócrita y apariencia de la letra y los ritos y mandamientos aprendidos de los fariseos, para que prevalezca solamente la verdadera justicia, es decir, Cristo, la fe, la pureza, lo que es del corazón de Dios. Por eso ahí los fariseos ya vimos, ¿no?, que colaban todo, colaban el mosquito y se olvidaban de lo más importante. Negaban la eficacia de la misma. Es decir, ¿cuánta gente hoy dice amo a Dios, pero con sus hechos lo niegan? Ese soy yo. Decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Decimos amar a la esposa y la estamos golpeando. Decimos amar al esposo y le estamos tratando mal. Y no hacemos también lo que le agrada al esposo. No está bien. Es decir, somos como los fariseos. Es decir, apariencia de piedad. Negamos la eficacia de lo que es la piedad. Con los hechos lo negamos. Luego el verso 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era la letra de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato, es decir, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! No está ahí. Si ya la vida que tenemos es la vida de Dios, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿por qué nosotros no actuamos en justicia? Nos enojamos con nuestro hermano, lo estamos matando. Queremos, como David, pensamos que somos justos y estamos andando en justicia. Pero Natán, Dios a través de Natán te confronta y te dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que no tuviste misericordia y tuviste en poco la palabra del Señor. No tomes a la ligera la palabra del Señor. Amén. No tomemos a la ligera la palabra de nuestro Dios. Amén. Nota ahí bien, ¿verdad? El joven rico, que desde la juventud todo cumplía, pero el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Le faltaba lo más importante, que era el amor. Y dice la palabra que el que ama ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido la ley de Dios. Por eso Juan contrasta: Dios es amor, y el que ama ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, nunca ha nacido de nuevo. Es decir, probémonos si estamos andando en la fe, hermanos. Puede haber cristianos, como puede haber también no cristianos, y hacen todo lo que hace un cristiano, pero nunca ha sido un cristiano. Parece un trabalengua, pero es así. Entonces el camino de justicia, amén, no es un tribunal, no es partir la herencia como le dijeron a Jesús: Jesús, parte la herencia que con mi hermano. No, el Señor Jesús ahí estaba caminando, enseñando el reino de Dios, y ahí las personas querían que el Señor Jesús les solucione sus problemas. Ellos se metieron en ese problema. Arréglense ustedes, les dijo Jesús. Aquí yo estoy predicando la vida del reino. Por eso, no está bien, hay consecuencias que nosotros las cargamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Jesús se meta en nuestros problemas, cuando nosotros hemos causado esos problemas. No metas a Jesús en tus cosas, más bien métete a su reino, métete a sus asuntos. No le sigas por los panes y los peces, como aquellos discípulos que hasta tomaron barca ahí donde está Jesús, se esconde, y lo encontraron a Jesús, y Jesús les dice: ustedes no me siguen porque quieren escucharme, sino porque realmente se han llenado sus estómagos, solo buscan comida. ¿Cuántos de nosotros también hacemos lo mismo? Eres tú aquel hombre, David, eres tú aquel hombre. Muy bien, continuemos, ya estamos acabando, paciencia por favor, amén. Amén. Verso 23, ¿qué dice? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, wow, aquí está duro. Mira, está contrastando la falsa humildad de los fariseos. Y este pasaje está en ese contexto. Nota bien, podemos decir como David que andamos en justicia y de repente estamos obrando en injusticia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve
y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último, dice ahí, cuadrante. Nota ahí el contexto. La adoración, la justicia de la adoración se puede llamar así. Es decir, ¿de qué sirve que yo hable en lenguas y todo lo que pueda hacer en un servicio y decir que estoy encendido, o como dicen, estoy en candela, pero estamos apagados? Es decir, estar encendido, pero estamos apagados. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con alguien? No levantes tu mano. Con un familiar, con un hermano. Pero si no vivimos el reino de Dios reconciliándonos unos a otros, es decir, solamente es una falsa humildad. Es orgullo. Es falsa apariencia. No estamos obrando en justicia. Si tu justicia no fuese mayor, no entras al reino de los cielos. Por eso que Cristo es la mayor justicia, no las obras de la ley. Cristo es la mayor justicia, que por Él tenemos entrada al cielo. No es por las obras, pero estamos enfatizando a que a Dios se lo conoce por sus caminos. Nuestra forma de caminar, de proceder, tiene que ser como la de Cristo. Tiene que ser como Él procede, como Él anduvo, andéis así también, dice la palabra, ¿verdad? Verso 25. Dile a la persona, yo soy ese hombre. Amén. Creo que así deberíamos titular el mensaje, ¿no? Ok, ponte de acuerdo con tu adversario, dice ahí, ¿no? Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no es llevarla al hotel, amigo mío, es tenerla en el pensamiento y tasarla. Es decir, con simple hecho de decirle 30, 40 y revienta, ya estás pecando ahí con tus ojos. No solamente es llevarle ahí a un hotel, es decir, que tus ojos solamente sean de tu mujer. Igual mujer, que tus ojos solamente sean de tu esposo. Por eso ahí te dije que te recuerdes, ¿no? Deuteronomio 22, 22, que decía aquel que era hallado en ese acto de adulterio, tenían que morir los dos. Y aquí los fariseos hipócritas, ¿qué hacían? Traían solamente a la mujer. ¿Te acuerdas en ese momento cuando le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio? ¿Qué dice la ley? Probándole y tentándole al Señor. Jesús dice que ahí sabía escribir hebreo, empezó a escribir seguramente adulterio, fornicación, orgullo, y todo el mundo decía, ay caramba, yo también soy ese hombre. Yo también he pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fácil es juzgar, fácil es decir, tú no haces esto, ¿por qué no haces? Tú también eres ese hombre que también has obrado en injusticia y no has tenido misericordia de esa corderita. Es decir, cuando nosotros, el Señor nos confronta y amamos a Dios y amamos hacer justicia, amamos lo que agrada a Dios, aunque me confronte voy a decir, Señor, habla que tu siervo oye. Habla, Señor, yo necesito corregir lo que está mal de mí. Pero si no, pues somos como aquella ilustración que dijimos, no se escucha nada, no nos gusta ser confrontados con nuestro pecado, ¿verdad? Aquel que ama la justicia, ama la corrección, ama la santidad porque quiere ser corregido. No se hace al sordo ni al tonto. No se esconde en apariencias. ¿Qué pasó con Adán? Se escondió detrás de un árbol en apariencias. No debemos tener ese síndrome de Adán, ¿verdad? Aunque la carne, esa naturaleza adámica, lo es. Pero debemos amar a Dios. Amén. Amar lo que realmente le agrada a Él. Dice el verso 28. Verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, aquí habla de ese tema de adulterio y fornicación, también para los jóvenes, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, dice ahí, al infierno. El que ama a Dios está dispuesto a andar aunque sea con un ojo, con una mano, con un solo pie, con todo respeto. Es decir, porque ama al Señor, aunque su cuerpo sea hecho pedazos, su corazón quiere guardarlo íntegro para el Señor. Amén. Qué hermoso, hemos estudiado el temor de Dios. El que teme a Dios, dice, se aparta del mal. Pero el que no teme a Dios va a darle rienda suelta a todo lo que quiera hacer.
El que teme a Dios, dice, se va a apartar del mal. Entonces, el que ama a Dios, aunque esté con un solo ojo, amén, va a ser íntegro al Señor. Luego el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es justicia en el matrimonio? Que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero hoy en día, qué triste que todo el mundo se divorcia porque ronca. Qué triste porque todo el mundo se divorcia. ¿Por qué? Porque huele mal ya está viejo, ya está vieja, ya no me satisface. Justicia de Dios es ser fiel al pacto que hiciste ante Dios, ante el altar, prometiste serle fiel. Amén. Eso es andar también en justicia, porque el matrimonio es santo delante de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, abre bien los ojos antes de casarte, y después de casarte, cierra bien los ojos. Eso, muy bien. Muy bien. Hay que abrir bien los ojos para casarse, pero cerrarlos también cuando uno ya se ha casado. Amén. Muy bien. Entonces la palabra de Dios es justicia. Mantenerse casado es respeto a la palabra de Dios, porque hice un voto delante de Dios. Amén. Verso 37. Juramentos, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis ni de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Esto está hablando el Señor a sí mismo también, como habló Santiago. Es decir, Dios juraba en el antiguo pacto, ¿sí? Aún dice por su mismo nombre, Él juró, ¿okay? Y la ley decía que se podía jurar, pero aquí en el nuevo pacto dice no juren por nada. Es decir, en otras palabras, está constatando de que vivamos una vida de verdad, andemos en verdad. No tienes que acudir a un juramento para que te crean, porque si no, es el recurso que usan solamente los mentirosos, de prometer y prometer que nunca lo haré, lo voy a prometer. No, anda una vida de verdad, que tú sí sea así. Has tomado una decisión, tu vida, dice la palabra, así va a ser. Esto no dice la palabra. Andemos una vida de verdad. Amén. Dios todo lo ve. Amén. Verso 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso creo que habla de justicia, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, dar a cada cual lo que merece. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice que le sopapes a la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. En la calle te piden, dame una monedita. Y lo primero que hacemos, ¿y por qué no trabaja? Lo primero que decimos, uy, pero le va a dar a su mamá, le va a dar a su papá. Es decir, ¿qué a ti? Por no decir otra palabra, como le dijo Jesús a Pedro, ¿qué a ti? Te pide, dale. Dios pesa los corazones. No juzgues tú antes de tiempo. No digas, pero con esa moneda, pero podía haber trabajado. Al que te pide, dale. Al que te pide que le prestes, dice ahí, no le rehuses. Es decir, ahí vemos la justicia de Dios. Es decir, no te hagas provocar por el mal. Es decir, aunque pienses que esa persona que te está pidiendo va a ser para droga, no, tú dale. Es decir, al que te pide, dale. Al que te pide igual prestado, igual no le resistas. Si te pide la túnica, dásela también. Entonces, vemos ahí que el Señor está tratando, ¿no?, de que la justicia nuestra sea mayor. Y en los últimos versos habla, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, dice oíste que fue dicho, verso 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo a los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa palabra perfecto es usado en griego teleios, madurez. Necesitamos madurez en nuestro proceder diario, en nuestro andar diario. Bendecir a los que te maldicen. Orad por los que os ultrajan, dice ahí, y os persiguen para que sean perfectos, como vuestro Padre también, dice ahí, es perfecto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dios nunca dijo que tienes que aborrecer a tu enemigo, salvo en ese pasaje, como te dije, a los cananeos, que Dios le dijo, tienes que errar a todos ellos. Tienes que errar, ¿por qué? Porque no tienen que copiar esa costumbre que llevan ellos de sacrificar a los hijos en esas manos. Imagínate, como ya te decía, cementerios llenos de bebés, tantos niños que fueron maltratados. Aún hoy en día también hacen muchos sacrificios en varias ciudades de este país, no voy a decir, pero también se ve esa aberración. Es decir, no debemos nosotros cometer lo mismo, pero no necesitamos hacerlo literal, tratando mal al hermano, a la hermana, teniendo celos, teniendo envidia, diciendo mentiras, murmurando. Nos comportamos igual que los cananeos en esa época, ¿ok? Entonces, ahí dice, ¿no? ¿Cómo vas a obrar tú? ¿Vas a bendecir a que solamente te hace bien? No, ora también por aquel que te trata mal. Bendice a tu hermano. Es decir, ahí nota bien, la falsa humildad es orgullo. Somos como David. Somos ese hombre que no hemos actuado en misericordia y no actuamos en misericordia. Entonces, la justicia de Dios es amar a todos, porque si el sol sale para buenos y malos, ¿por qué yo tengo que hacer acepción de personas y amar solamente a los que me aman? Solamente de hablar bonito a los que están aquí y a los que están afuera, no, ¿para qué? ¿No hacen eso igual los publicanos? ¿Haces algo de más? Si tu justicia no fuese mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no vas a vivir la vida del reino de Dios. No pensemos que si tal cosa hacemos, pues estamos nosotros heredando la vida eterna. La tenemos en Cristo, claro que sí, no te estoy diciendo para que lo dudes, pero evalúate si hemos nacido de nuevo o nos estamos dejando seducir por la carne. Por eso Romanos 6 claramente dice, ¿no? El que obedece, uno es esclavo a quien obedece, si es al pecado o es a la justicia de Dios. Tus miembros sean, dice, instrumentos de justicia. Somos esclavos a quien obedecemos. Tu voluntad, mi hermano, no tiene que ser cautiva por nadie, ni por tu misma esposa. Aquí está mi esposa. Ni por mi misma esposa mi voluntad tiene que ser cautiva. El que ama a Jesús, lo habíamos dicho, amén, jamás va a someter su voluntad a nadie. Ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a los padres, ni al hermanito, ni a la hermanita que me cae bien, ni a mis amigos. Mi voluntad es de Cristo. Lo que yo hago es agradar a Cristo. Si la gente se enoja porque he agradado a Cristo, amén. Yo bendigo a esas personas que se han enojado conmigo. O si la gente se va porque predicamos sana doctrina, como había ese meme, ¿verdad? ¿Han visto los Avengers? ¿No ve? Cuando le dicen, ¿no ve? Wow, ¿a qué costo? Thanos le dicen, ¿no ve? Pagaste el costo por seguir la Biblia. Y el Thanos decía, hasta que el 50% de la iglesia se fue, decía, ¿no? En esos memes, ¿no? Pero no servimos, hermanos, para agradar al hombre, servimos para agradar a Dios. O sea que tu voluntad, hermano, no sea cautiva. No ames solamente a los que te aman. ¿De qué más hacemos? ¿Cuántos queremos vivir en justicia? Amén. Entonces saluda al hermano que no te cae. Ya está. No se escucha, pastor, no se escucha. No. Ama al hermano que no te llevas bien, aquel que no te cae bien, aquel que no lo tragas ni con Coca-Cola. Si lo ves a través del filtro de Cristo, te va a caer bien, porque tú igual eres igual. Yo también, yo soy ese hombre. Así le dijo Natán a David, tú eres ese hombre. ¿Por qué queremos nosotros llevar discordias? Fíltralo a través de Cristo y vas a ver bien a tu hermano. Amén. Amén. Hay que vivir aquí en la tierra como se vive allá en el cielo. Entonces, justicia, para terminar, es el carácter de Dios, su naturaleza, vivir en el Espíritu.
Amén. Y no estamos hablando de religión, sino de temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. Por el temor de Dios los hombres, dice ahí, se apartan del mal. Entonces, tenemos que también tener en cuenta esto. ¿Cuántos alguna vez han sido celosos? Nadie levanta la mano. Ya, ven, Emer, vamos a ungir a los mentirosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Has sido celoso alguna vez? Sí, la carne es celosa, ¿no? Yo de joven he sido celoso y que tuve una fractura de boxeador. El doctor me dijo eso, yo le mentí, quería encubrir mi pecado, no, me lastimé, me caí, pero yo por celos golpeé la pared, ¿no ve? Hay que confesar su pecado, ¿no? Y el doctor dijo, sí, esa es fractura de boxeador. Y yo, ups, ¿cuántas veces actuamos de esa manera? Pero es por la carne, pero dice la palabra que esos celos, dice, no es sabiduría de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Pero a veces, hermanos, en la iglesia se ha metido celos. Celos porque, ay, no me cae. Creo que el predicador no predica tan bonito. Otro predicador tiene más revelación y denigramos a los siervos de Dios. Nos autoengañamos. O tenemos celos, ay del hermano, ay de esto, ay del ministerio y de esto y el otro. Es decir, crucifica la carne. Hay que vivir en justicia. Hay que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Deja esos malos pensamientos, la crítica. Es decir, tenemos que vivir a Dios. Tenemos que vivir como vivió Cristo en esta tierra. Amén. No se escucha, pastor, dice pues. Ok, entonces, no tengamos en poco la palabra del Señor. Si te das cuenta, los fariseos actuaron igual que David, como tú y yo también. Amén. Pero tú y yo somos ese hombre que también en alguna oportunidad y hoy en día no actuamos en la justicia de Dios, sino en la injusticia. Ponte de pie. Entonces, repite conmigo, la falsa humildad es orgullo. Amén. Entonces pide perdón ahí a Dios. Yo empezando. Te pedimos perdón, mi Dios, porque reconocemos, Señor, nuestras faltas delante de ti. Y así como David lo decía, Señor, contra ti, Señor, hemos pecado, Señor. Reconocemos, Señor, que no hemos obrado, Dios, en misericordia, en compasión, en justicia. Y a veces creemos, Señor amado, tener la razón en todo lo que hacemos, Señor. Oh, mi Dios, confronta nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos desnuda, Señor, el día de hoy, mi Dios. Y, Señor, penetra hasta los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y separa lo que son las emociones del espíritu. Que, Señor, no vivamos vidas, Señor, guiados por nuestras emociones, guiados, Señor amado, mi Dios, como hoy, Señor, también hablaba, Señor, que nuestros dichos de nuestra boca sean agradables a ti, Señor. Nuestra forma de proceder sea, Señor, en justicia, sea en misericordia, Señor. Tú contrastaste, Señor amado, a los fariseos, Señor amado, con este sermón del monte, como también lo confrontas con nosotros, Señor, que quieres tú, Señor, que vivamos una vida de justicia, pero no es de nuestras obras, sino que demostremos, Señor, por el nuevo nacimiento, Señor, demos frutos de arrepentimiento, Señor, porque no queremos solamente vivir mandamientos, Señor, o como lo hacían los fariseos, Señor, tener un mandamiento aprendido nada más y repetir cada vez la misma secuencia todos los días. No, Señor, tú quieres que vivamos vidas genuinas, vidas, Señor, en sinceridad, mi Dios. Quita la hipocresía de nuestras vidas, Señor. Así como confrontaste a David, Señor, nos confrontas hoy también, Señor, que somos aquellos hombres, Señor amado, que no hemos obrado en justicia en el hogar, en la familia, aún en la iglesia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos perdones, restaures lo que pasó, Señor, que traigas restauración, que traigas tiempos de refrigerio, mi Dios amado, y que nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Que vivamos, Señor, amándonos, Señor, unos a otros. Tú no solamente amaste a los amigos, sino que amaste también a tus enemigos, Señor. Porque siendo nosotros enemigos, Señor, de la cruz de Cristo, enemigos tuyos, mi Dios, Señor, nos reconciliaste con Dios, mi Señor. Gracias. Gracias porque nos amaste, Señor. Y si ese ejemplo nos has dado, Señor, ¿cuánto más debemos hacerlo, Señor, con nosotros, con los nuestros y para
para con los que no son, Señor nuestros, mi Dios, que podamos amarlos, Señor amado, que podamos tener compasión, que podamos tener misericordia. Ayúdanos a vivir, Señor, en este camino de justicia, porque a través de eso, Señor, te vamos a conocer a ti. Conoceremos lo que es tu corazón, lo que te agrada a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso a Cristo. Amén. Amén.